Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos con este estudio tan importante de la 70 semana profética de años del profeta Daniel y viendo elementalmente aquellas cosas que nos permiten entender el mundo cómo fue y cómo es hoy. Estamos ahí de la semana 70, no queda mucho, y esta vez sí que no es mucho, porque ya se cumplió prácticamente todos los tiempos de alargue que se puede otorgar a la última generación. Y se espera solamente los últimos tiempos de angustia, aflicción, que tienen que ver con guerra mundial, tiene que ver con pestilencias, tiene que ver con asteroides contra la Tierra, tsunamis y cuestiones sumamente aterradoras para la humanidad. Pero esto es solamente la previa a lo que implica la grande tribulación mundial de Apocalipsis o de la semana 70 de Daniel. Son hechos muy similares, pero no es el Apocalipsis. El Apocalipsis es exclusivo, la semana 70, y tiene que ver con el tiempo de Israel. Y los juicios vienen sobre el Mesías de Israel, el anticristo, la bestia. Y usted me dirá, ¿cómo no? El Mesías de Israel no es Jesús, sí. Es el Mesías verdadero. Este es el de Dios. Este es el del diablo, el que eligió la Chabad Lubavitch y los judíos actuales. Los judíos talmúdicos cabalistas, los Illuminati, los masones, los hijos del pacto y todos los servidores de Lucifer lo han elegido al anticristo, la bestia, como su Mesías. Y el 90% de los israelitas que pertenecen a sociedades secretas, semisecretas y al judaísmo, porque el judaísmo no es bíblico, ellos van a seguir al falso Mesías, al anticristo, la bestia. Entonces, el verdadero Mesías es el que va a tomar cuestión después de la semana 70, de este grupo. Entonces, como la gran mayoría no sabe quiénes son los judíos, por lo menos básicamente una liñita, un poquito, para un leve entendimiento, una vez que terminemos de hablar de las señales del tiempo del fin, hablemos del rapto de la iglesia, para poner en claro esa situación. Una vez que terminemos las señales, vamos a hablar de los judíos. Luego vamos a hablar del arrebatamiento y finalmente haremos una demostración de que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es decir, cuando Jesús habla de las señales del fin, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, en ningún momento Jesús habla del arrebatamiento. No existe el arrebatamiento de la iglesia, porque era un misterio no revelado a nadie. Y Jesús sí lo sabía, pero no lo habló. Y tampoco, cuando al apóstol Pablo en 2 a los Tesalonicenses 2, del verso 3 al 12, en ningún momento habla de el arrebatamiento. Absolutamente para nada. Allí está hablando del falso Mesías, el Mesías de la Chabad Lubavitch, de los judíos actuales, de ese Mesías y todo el transcurso hasta que el verdadero Mesías lo envíe al lago de fuego y azufre. Eso es lo que narra ahí el apóstol Pablo. No en ningún momento habla del arrebatamiento ahí. No sé en dónde ven el arrebatamiento de la iglesia porque no existe en ese lugar. Pero sí, las menciones que Jesús hace de la venida de Jesús y las menciones que el mismo Pablo hace de la venida de Jesús son tomadas y se traslada del lugar que el arrebatamiento va a ocurrir, genuinamente ordenado por Dios, se lo traslada de ahí al lugar en donde no corresponde. Y eso lo vamos a aclarar con gráficos para que el pueblo de Dios lo pueda ver y entender, y para que llegue a quien el Señor se lo quiera hacer llegar. Pero el arrebatamiento va a ocurrir antes de que empiece la semana 70, y lo que mencionan, tanto segundo a los Tesalonicenses 2, 3 al 12,
como los evangelios sobre las señales antes del fin de Jesús, habla de la segunda venida de Jesús a implantar el reino, en su venida física, donde todo ojo lo verá. Y esto está generando confusión en este tiempo, por eso es necesario hacerlo. Entonces, vamos a ingresar a tratar el tema este tan importante, que tiene que ver con que vamos a dar un simple repasito del misterio de iniquidad, y después sí vamos a entrar en las señales de orden científico. En el programa anterior estuvimos viendo el caso de las últimas señales de orden político y vimos claramente la marca de la bestia y cómo se define en tres partes en la información que nos brinda el Apocalipsis. Quiero mencionar estas partecitas una vez más, ir a la mención del misterio de iniquidad y después de allí sí ya entrar en las señales de orden científico. En Apocalipsis capítulo 13, en el verso 17, da tres maneras de lograr el mismo objetivo, que es tener la señal de condenación eterna. Que dice así, y que ninguno que pueda comprar o vender sino el que tiene la señal, o sea, algo que emite señal. Algo que emite señal, puede ser el microchip o nanotecnología, o el nombre de la bestia o el número. Ahí ya puede ir a través de la marca, transparente debajo de la piel, mano derecha o en la frente. Eso puede ser el nombre de la bestia o el número. Tres opciones de marca. Muy, muy importante tener eso. Y tiene que ver con el verso 18 que dice, al final, y el número de ella es 666. En todo el mundo se habla de esta marca, de este número. No es casualidad, las sociedades secretas lo utilizan porque saben lo que significa, a dónde van ellos y lo que están haciendo. Ahora pasemos al misterio de iniquidad que habló el apóstol Pablo. Lo he mencionado recién, pero en ninguno de estos casos me alertó el pasaje bíblico por la importancia. Segundo a los Tesalonicenses 2, versos 7 al 12, versión de Casiodoro de Reina 1569, dice: porque ya está obrando el misterio de iniquidad, ya estaba obrando, por supuesto, solamente que el que ahora domina, dominará hasta que sea quitado. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará. Cuando Jesús lo quite, ¿en qué momento ocurre eso? Después de que termine la semana 70. Cuando Jesús para la Tercera Guerra Mundial y desciende y va a Jerusalén, en forma física. Por eso, ¿quién puede ubicar acá que esto está hablando del arrebatamiento? Es un error muy grande. Pero el asunto aquí es que estaba obrando el misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad para nuestro tiempo lo sigue mencionando desde el verso 8. Y vamos a leer todo el pasaje porque tiene que ver con lo que vamos a mostrar. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cuerno pequeño, la bestia, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y con la claridad de su venida lo quitará. Si alguien acá entiende otra cosa que no es la segunda venida a implantar el reino milenial, acomode las ideas, los pensamientos y la teología. Dice, a aquel inicuo al cual vendrá con operación de Satanás, con grandes potencias y señales y milagros mentirosos. Este es el Mesías judío final de ahora de los judíos, de la Jabat Lubavitch, de ese grupo, de ahí va a salir. Dice, y con todo engaño e iniquidad obrando en los que perecen. Porque si Jesús vendría a salvar la iglesia hasta que Él no venga, no todos perecerían, acaso los encuentra perdición nada más. Por cuanto no recibieron la caridad de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, enviará a Dios en ellos operación de error para que crean la mentira. Y esto esencialmente se puede aplicar a los judíos, más que nada a ninguna otra persona, ni a ningún otro grupo. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron con la iniquidad. Los judíos hicieron más que nadie eso. El resto de la humanidad es engañado, es seducido
por los líderes de credos, de grupos de fe, falsos. Pero los que caen en esta horrenda falsedad más que nada son los judíos. A ellos se refiere. Y entonces vamos a ver cuáles son las acciones del misterio de iniquidad en nuestros días. Porque lo que realmente interesa y de lo que Pablo habla en Tesalonicenses es de nuestros días de hoy. Entonces, como está viendo ahí en el gráfico, en pantalla, en 1904 comenzó la era de Horus. Aleister Crowley, la bestia, 666, mírelo cómo se hacía llamar ese hombre. Bueno, él recibió la era de Horus de la era del enfrentamiento final contra Jesús, Horus, el hijo en la Trinidad pagana egipcia. ¿Qué sucede allí? ¿Cuál es la instrucción en la era de Horus? A la izquierda, arriba, dice en 1994 comienza la primera etapa del misterio de iniquidad, con la implantación de la era de Horus. Su obra, destruir todo lo establecido. ¿Le parece sorpresa a usted? Caos, guerra, todo a partir de 1904. Guerra mundial, caos económico, todo un desastre. La educación, las escuelas, todo una verdadera calamidad. Pero eso fue programado en 1904. De ahí empezó. Entonces, destruir todo lo establecido. Estados, no quieren estados, no quieren escuelas. Por eso hay quien gobierna hoy que no quiere escuelas, no quiere universidades. No quiere iglesias tampoco. Va a la iglesia para el votito, pero no va por otra cosa. El voto, por supuesto, paga el voto. Paga a los líderes. Y cambiar la sociedad. Entonces, todos los desastres, guerra, constantes revoluciones que hubo, Primera, Segunda Guerra Mundial, revoluciones y todo tipo de caos, todo fue generado con el único objetivo de trastornar y cambiar el mundo de cómo había llegado hasta ese momento, y mayormente en Occidente con una fe bastante ejemplar en lo que tiene que ver en el Evangelio y en la voluntad de Dios. De ahí en más fue todo un descalabro. Cualquier historiador se lo puede mencionar. ¿Y qué trajo eso? Si vamos a la derecha, dice primera etapa de las tribulaciones porque van de la mano, tanto la etapa del misterio de iniquidad como los padecimientos, tribulaciones mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, desastres naturales, epidemias, terremotos, que prácticamente no se mencionaban o muy poco. Los terremotos, bueno, ahora es muchísimo. Epidemias, terremotos, hambre, tsunamis, cosas prácticamente no conocidas, aparecieron. Segunda etapa del misterio de iniquidad. El pacto de paz y seguridad ya viene con la semana 70. Las integraciones económicas, prosperidad, la consolidación de los 4 bloques para el Armagedón. ¿Por qué eso es etapa del misterio? Porque el engaño de esa gente que se quedó. Le quieren dar, aparte de circo, darle pan también. O sea, que tengan un buen pasar hasta que llegue el momento de la marca y de la tribulación tremenda. Pero para esta gente lo que ellos quieren seducir va a ser un momento agradable, hasta cierto punto próspero, pero va a haber una enorme tribulación paralela. A la derecha, segunda etapa de tribulaciones mundiales, por la desaparición del rapto de la iglesia, el ministerio de los 2 testigos de Dios y los juicios de Dios ejecutados. Es decir, al ser trasladada a la iglesia, ahí vienen los juicios hacia los religiosos cristianos, hacia el cristianismo, al nombre de Jesús, todo eso. Eso va a tener una tribulación importante en aquellos que tienen fe y se quedaron. Pero va a haber tribulación por la acción de los 2 testigos en Jerusalén, va a haber juicio y va a haber tribulación acompañada del engaño de parte del anticristo. Pero siguen las etapas posteriormente, trayendo realmente enormes dificultades. La tercera etapa del misterio de iniquidad ya tiene que ver con toda la destrucción de los credos que hoy se conocen. El plan salió en 1904 y va a tener su consumación final durante la Grande Tribulación Mundial, en primera parte de la Grande Tribulación Mundial, cuando el cuerno pequeño, la bestia, el Mesías ocultista de los judíos, toma el reino. Él ahí va a aniquilar todo y va a dejar solamente la nueva era. Y entonces, quienes hayan llegado, que no se fueron al arrebatamiento y distintas religiones hasta ahí van a ser
eliminado el que no asuma la nueva era. Entonces, tercera etapa del misterio de iniquidad, persecución religiosa y la destrucción de los credos de la era de Osiris, católico romano, el islam, judaísmo, el cristianismo en general, evangélico, mormón, en fin, todo lo que utilizan o tienen el nombre de Jesús. Entonces, eso va a ser acompañado, la tercera etapa de tribulaciones va a ser la tercera etapa del misterio de iniquidad, que va a traer tribulaciones mundiales, la adoración y la marca de la bestia para comprar y vender, implantación de la Babilonia ocultista, la nueva era. La cuarta etapa de las tribulaciones mundiales que siguen son los juicios de Dios sobre la tierra, lo que Dios le va a dar a este hombre, y bueno, tribulación la cual no hubo ni habrá jamás, dijo Jesús, semejante en ningún otro periodo de lo que tiene que ver con los hijos de Adán hasta el fin del mundo y el universo material. Y la quinta etapa de tribulaciones tiene que ver con la transición desde que terminó la semana 70 hasta la implantación del reino milenial. En ese periodo de tiempo va a haber guerra en Medio Oriente, o sea, la guerra de Armagedón, las menciones que dice la Biblia del día espantoso de Jehová, granizo enorme sobre la tierra, terremoto mundial y bueno, juicios nunca antes vistos. Esa es la última etapa de tribulaciones de este tiempo. Y todo eso va de la mano con el misterio de iniquidad. Todo eso era lo que quería que lo tengan bien en cuenta y lo puedan, digamos, ir teniendo en consideración, porque eso es lo que se viene sobre este planeta Tierra, no muy lejos, porque como lo he dicho, ya hemos superado todos los tiempos de alargue de la última generación de la Iglesia. Entonces, vamos a entrar ahora en las señales que tienen que ver con el orden científico, algo sumamente importante, porque no ubican en el momento en el cual estamos, y las cosas que sucedan ahí no van a indicar que estamos en ese momento. ¿Y cuándo fue anunciado eso? Bueno, al profeta Daniel se le habló y se le dijo que iba a pasar algo en la tierra. Señales en el orden científico. Daniel capítulo 12, verso 4, Casiodoro de Reina, 1569, dice: Tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. No es como tenemos la versión Reina Valera 1960, simplemente la ciencia aumentará, no. Se multiplicará la ciencia. Bueno, eso es lo que se ve, lo que se vio. Cada guerra que hubo y cada periodo de posguerra, hubo aumento de la ciencia a niveles, no que aumentó simplemente, multiplicó muchísimas veces, muchísimas veces. Y entonces vamos a ir a lo que tiene que ver qué temas tan importantes de ciencia hubo. El auge en todo el saber humano, en lo que usted quiera. ¿Y cuándo ocurrió? A partir del siglo XX, básicamente. Hubo una, digamos, primera era industrial, segunda era industrial, pero lo que alcanzó realmente a la gente, a toda la sociedad, comenzó del siglo XX. Y tiene que ver básicamente con la invención del automóvil. Luego vino la invención de la televisión, blanco y negro, luego color. Y aunque todas estas cosas vinieron, muchas de ellas ya se conocía por la élite ocultista. Simplemente que determinaron un tiempo o tenían un tiempo de entrega de estas cosas. La conquista del espacio exterior, como la conquista de la luna. Aunque lo que hablan y lo que en algún momento pertenecieron o estuvieron en cercanías de la élite ocultista, dicen que lo que se habla de ciencia, ellos están muy lejos de eso, adelante. En la conquista del espacio están muy lejos. Ya han llegado a muchos otros lugares que a la humanidad no comunicaron, ni dijeron nada. La electrónica tiene que ver con todos los medios de comunicación, radio, televisión. La electrónica lo hizo factible. En todos los aspectos, la posibilidad
de transmitir como recibir esa información. Pero lo que realmente integró al mundo fue la fotónica, la transmisión a través de usar la luz, algo realmente muy, muy extraordinario. Porque la diferencia de la fotónica es que no hace ruido, no produce interferencia en sí mismo, se puede dañar o andar correctamente. Pero lo que tiene es que la velocidad de transmisión. Y se transmite no solamente a través del aire, sino a través de fibra de vidrio, fibra óptica. Y la transmisión de fibra óptica hace posible que en milisegundos, microsegundos, una señal emitida en la parte más lejana del mundo pueda llegar hasta mí, donde yo estoy. A la vez que ese es el ritmo de transmisión, pero no solo eso permite, sino que esté sin interferencia un sistema con millones y millones y millones de datos y de líneas por un cable que es como un cabello humano. Obviamente eso está dividido y fragmentado en muchas divisiones, pero un solo cabello humano puede transmitir toda la señal de millones y millones y miles de millones de personas transmitiendo. Una cosa sin igual. La velocidad y la limpieza, la nitidez de la señal. Eso es cosa que la electrónica a través de la transmisión de radio por aire, eso era imposible, no se podía hacer. Luego viene la computadora, que es lo que permite esa comunicación en todo el mundo, esa comunicación tan extraordinaria a través de la Internet, porque la Internet, la mayoría de la transmisión es a través de datos de luz, si no sería imposible, no existiría. Sería como antes de la Internet, como las transmisiones a través de satélite, pero no satélites que transmitían luz, sino radiofrecuencia, como son las radio AM o FM, etcétera, señales de radio. Eso es imposible a lo que es hoy la Internet. Pero la Internet es lo que es en nuestros días y lo que seguirá siendo es por la señal de luz, la transmisión de la luz, algo difícil y para poca gente manejable, pero es una señal de luz y que se transmite a la velocidad de la luz y que llega de un punto a otro en milisegundos o menos de milisegundos, lo que hace posible las comunicaciones actuales, el internet, los celulares, la comunicación, las videollamadas entre personas. Me acuerdo en mi juventud cuando estudiaba electrónica, yo leía sobre temas de esto y era algo que no se sabía si iba a llegar a existir en los días de uno, porque lo que se hablaba en las revistas de ciencia simplemente proyectaba a futuro cosas maravillosas, pero con lo que teníamos era muy difícil pensar cuándo pueda suceder eso, y sucedió muy rápido, porque sucedió en mi vida todavía, o sea que fue rapidísimo todo. Pero lo que sucede es que cuando la ciencia habla de ciertas cosas es porque ellos ya lo tienen todo, o ellos ya están mucho más allá. Cuando ellos están dando a conocer algunas cosas, ellos ya están más allá. Supongamos que en nuestro día escuchamos de la nanotecnología, componentes tan pequeños que pueden entrar en el cuerpo humano y establecerse en el cerebro, controlar e influenciar pensamientos que se transmitan al hombre a la conciencia. Miren, le voy a contar algo que no se sabía cómo podía ser, pero al llegar la nanotecnología y hablarse de eso, entonces se entiende que ya hace mucho tiempo, en pruebas o ensayos, ya estaban ocurriendo cosas de estas. Y si no me equivoco, por ahí lo tengo, pues información real, de personas que le hackearon el cerebro. Se hablaba de hackeo de cerebro. Se entendía que como cada uno de nosotros tiene una frecuencia cerebral, que hackearon esa frecuencia y que lograron poder transmitirle directamente al cerebro de la persona, desde cualquier lugar con lo que tengan, la tecnología que tengan. Y escuché casos de hermanos de la iglesia que cayeron en esa situación. Hoy podemos entender que pudo ser más que una frecuencia exterior, nanotecnología.
Y estas personas, estando haciendo su trabajo habitual, como cualquiera en nuestros días, hace 15 años atrás más o menos, esta persona, de 10 a 15 años, esta persona cayó en el hackeo de su mente y le comenzaron a hablar dentro de la cabeza. Y le decían cosas y cosas y cosas y no había cómo sacar eso. Entonces este hermano de la iglesia fue y habló en la iglesia, los pastores, los hermanos, y bueno, oraron y ayudaron hasta que pudo como desconectarse, porque no se sabía cómo era la situación. Y como tenía que trabajar y usar las redes sociales, después de ser liberado, de quedar libre por medio de la oración, volvió a caer otra vez, víctima del hackeo cerebral, algo horripilante. Los que lo conocieron compartieron los momentos que estuvo en esa situación hasta que murió. Era algo muy terrible que a ustedes le invadan su cabeza, su mente. Bueno, la nanotecnología puede hacer eso. Algo tremendo, terrible. Y no era la única persona, ¿eh? Hubo varios testimonios de personas que padecieron esta situación. ¿Y qué pasa con esta información? Es censurada. No quieren que se comunique. Las personas que comunicaban esta información en ese momento, que todavía se dejaba circular más información, hoy ya no permiten más nada. Lo censuran automáticamente. Con la supuesta inteligencia artificial, más rápido pueden analizar las cosas y cuando es de este tipo lo censuran automáticamente. Pero se puede hackear la casa. Imagínense al nivel que se llegó. A los niveles de control que se llega. Y ni hablar lo que va a pasar una vez que no esté la iglesia. Ni hablar. Entonces, volviendo a las distintas situaciones del aumento del saber humano. La invención del automóvil en la Biblia habla claramente en los profetas y describe la narración bíblica al profeta Nahum, que lo que está describiendo él en su narración es un automóvil. Pero claro, ¿quién iba a pensar que era un automóvil o lo que tiene que ver con un automóvil cuando no existía tal opción? Lo consideran un carro simplemente, así se lo llama hoy también, en muchos lugares. Pero lo que allí estaba viendo el profeta era un automóvil. Y describía el automóvil, las luces, cómo era todo. Pero claro, ¿quién iba a asumir que era un vehículo que se autopropulsaba? Se movía solo, andaba solo. Nadie iba a entender. Pero llegó el momento en que el automóvil surgió y ahí cobró sentido lo que el profeta decía. La televisión, miren, uno ve la acción de la televisión y de internet, que todos vemos hoy, es algo, bueno, que en la Biblia está ahí dicho. Pero mientras no llegaba el tiempo, siempre estaba la pregunta, ¿y cómo harán para saber tal cosa? Pero hoy todos entienden cómo van a saber. Por medio de la tecnología, por medio de la fotónica, por medio de la transmisión, a través de lo que es la televisión, el cable, la fotónica, la señal de luz. Porque una mañana de verano, un día, cuando no hace frío, todo muy agradable, verano, me levanté más temprano, puse la tele para ver la temperatura, ver si veía el asunto del pronóstico del tiempo, y justo estaban mostrando algo que me hizo recordar a lo que dice la Biblia, porque es en el lugar que la Biblia lo dice. Así que en ese momento, eso lo dice la Biblia. Y miraba las imágenes y estaba entonces la que conducía el programa en ese momento en vivo, todo en vivo era. Y entonces dice, vamos ahora a Jerusalén, dice, al muro de los lamentos. Y mientras él iba hablando, tomando una cámara de seguridad del lugar, la cámara se movía e iba enfocando los distintos lugares donde está el muro de los lamentos en Israel, en Jerusalén. Y ahí entonces usted entiende cuando dice, y todos los moradores de la tierra verán los cadáveres. ¿Y cómo lo van a ver? ¿Cómo lo iban a ver? Hoy lo pueden ver todo a través de la internet.
Hoy lo pueden ver por celulares, lo pueden ver por distintas cosas, pero ¿quién iba a ver antes algo de eso? ¿Quién se iba a enterar de que así era? Nadie. No sabían cómo era. Sabían que lo iban a ver, pero ¿cómo? Ahora sabemos que es la televisión, que es la internet, y lo increíble era que la cámara estaba mostrando el lugar. Así va a haber una cámara, como de seguridad de cualquier casa hoy, en donde va a haber una cámara enfocando un lugar público, y en ese lugar público van a estar el cuerpo de los 2 testigos de Jerusalén asesinados. Van a estar todo el tiempo mostrándolo, y lo van a ver en vivo y en directo en todo el mundo. Pero eso está mencionado en el Apocalipsis capítulo 11. Ese es el internet, la internet, esa es la televisión. Ya lo quiera satelital o por cable, la transmisión llega a todos los hogares del mundo. Y ahí está el testimonio. La electrónica ya lo he mencionado, esto es la fotónica, la computadora, bueno, es algo que sin igual, nada más que los que viven estos no saben, porque no vivieron tiempos antiguos donde no había nada, o prácticamente nada, entonces todo es muy común, muy normal, pero hubo tiempos que esto no existió ni nadie conoció, y es algo extraordinario, ni hablar de la robótica, la cibernética, ni hablar de los robots en los lugares públicos, en las empresas. O sea que la mayoría de los trabajadores van perdiendo su lugar de trabajo porque la bondad de los multimillonarios judíos, ellos prefieren robots. Porque no se quejan, ¿vio? No. El ser humano, después va a ver qué piensan ellos el ser humano y va a entender por qué prefieren robots. Yo no estoy en contra de nada robótico ni nada mecánico que facilite la actividad humana. Pero donde puede estar el ser humano, que trabaje el ser humano, que esté el hombre. No, ellos cambian todo. ¿Por qué? Después lo va a entender cuando hable quiénes son realmente los judíos. ¿Qué piensan los judíos de nosotros? El resto de los no judíos. Y ahí va a entender. La robótica, fenomenal en todo lo que puede hacer las máquinas. Pero donde puede estar el hombre, tiene que estar ahí. Tiene que estar el hombre. Luego está la cibernética, que tiene que ver con esos robot inteligente. Y lo más terrible del auge de la ciencia son la invención de armas de destrucción masiva, nuclear, química, biológica y bacteriológica. ¿Para qué esas cosas? Bueno, el aumento de la ciencia, la manipulación de cosas imposibles, hacer un microchip. En un momento estuve observando un programa en donde mostraban cómo se hace los microchips. Es algo que por más que lo vea, es difícil. Y viéndolo y todo, es difícil de comprobarlo por lo chiquitito que se hacen las cosas. Pero hay máquinas que manipulan todo esto y generan microchips que se usan en las computadoras, en todo lo que nosotros usamos. Y no hay acción humana. Todo cibernética, todo robótica. Eso es a un nivel de... Y así en todas las cosas. Cuánta cosa para la conquista del espacio y totalmente todo automático. Me acuerdo en una oportunidad que estuve por primera vez cerca de una computadora y le pregunto a la persona que estaba ahí, ¿y esto cómo es? Y una computadora me dice, ¿y cómo trabaja esto? ¿Tiene algún mecanismo? No, no tiene. ¿Y cómo trabaja entonces? Y le digo, ¿no hay nadie ahí adentro? No hay nadie, me dice. Yo le digo, ¿cómo va a funcionar si no tiene mecanismo? No trabaja. No hay nada. Y es cierto, no hay nada ahí adentro. Trabaja todo automático a través de inteligencia artificial. Esa es inteligencia artificial. Se carga, se descarga, en fin, hace todas las funciones indicadas y no hay nada. Uno va a pensar que hay algún bichito, hay algún espíritu. No. Eso se hace todo programado. Es como la inteligencia artificial, puede ser afectada, ¿vio? Por el mundo espiritual. Pero es una computadora programada simplemente. Rapidísima y que puede decirte cosas que uno piensa que puede haber algo atrás, sí, puede haberlo también.
Pero la realidad es que es algo programado y que no te va a decir la verdad en todos los casos, porque está programada para no decir la verdad en ciertas cosas. Pero llega a ese nivel, a ese nivel. Y en eso estamos viviendo nosotros, en ese tiempo tan exclusivo y tan extraordinario. Pero bueno, es lo que nos ha tocado a nosotros, ver cómo todas estas cosas llegaron y eso que no podemos avanzar más. Porque muchas cosas son totalmente todo hecho automática, todo hecho con robótica, con cibernéutica. Son cosas que no, la persona no hace nada ahí, la persona solo mira. Los niveles de conocimiento que Dios le ha dado al hombre, a dónde se ha llegado. Y lo importante es que el hombre utilice estas cosas para bien, pero se han utilizado para mal. Y se siguen utilizando para mal hasta el día en el cual Jesús venga e implante su reino. Y todas estas cosas seguirán, pero se usarán para el bien, no para el mal como es hoy. Hoy en las guerras usted puede ver, se televisan las guerras, los ataques, se lo ven prácticamente en vivo y en directo. Si quisieran mostrarlo en vivo y en directo, se ve en vivo y en directo todo. Los drones, y siempre para la guerra primero, ¿vio? Los drones de ataque, destrucción, cosas terribles. Controlado de dónde lejísimo. O programado directamente, simplemente, autónomo. Cosas tremendas, ¿no? Pero nos tocó vivir en este tiempo y estamos ahí. El auge de la ciencia supera todas las palabras que uno pudiera decir. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. En el próximo programa vamos a continuar con las señales del tiempo, pero las señales del tiempo del fin, pero en el aspecto religioso. El aspecto que atenta contra la vida espiritual, contra el alma y contra la relación con Dios del hombre. Vamos a hablar de ese tema en el próximo programa. Dios bendiga a todos y hasta entonces.